Las aventuras de Sherlock Holmes. El soltero noble. Por Arthur Conan Doyle. El matrimonio de Lord St. Simon y su curiosa terminación hace tiempo que dejaron de ser un tema de interés en esos círculos exaltados en los que se mueve el desafortunado novio. Nuevos escándalos lo han eclipsado, y sus detalles más picantes han alejado las habladurías de este drama de 4 años. Sin embargo, como tengo razones para creer que todos los hechos nunca han sido revelados al público en general, y como mi amigo Sherlock Holmes tuvo una participación considerable en el esclarecimiento del asunto, creo que ninguna memoria suya estaría completa sin algunos pequeño esbozo de este notable episodio. Fue unas semanas antes de mi matrimonio, durante los días en que todavía compartía habitación con Holmes en Baker Street, cuando él regresó a casa después de un paseo vespertino y encontró una carta esperándolo en la mesa. Había permanecido en casa todo el día, porque de repente el tiempo se había vuelto lluvioso, con fuertes vientos otoñales, y la bala de Jezail que había traído a uno de mis miembros como reliquia de mi campaña afgana palpitaba con sorda persistencia. Con el cuerpo en un sillón y las piernas sobre otro, me había rodeado de una nube de periódicos hasta que al fin, saturado con las noticias del día, los tiré todos a un lado y me quedé apático, mirando el enorme escudo y el monograma sobre el sobre la mesa y preguntándome perezosamente quién podría ser el noble corresponsal de mi amigo. Aquí hay una epístola muy de moda, comenté cuando entró. Tus cartas matutinas, si no recuerdo mal, eran de un pescadero y de un camarero de mareas. Sí, mi correspondencia tiene ciertamente el encanto de la variedad, respondió sonriendo, y las más humildes suelen ser las más interesantes. Esto parece una de esas inoportunas convocatorias sociales que exigen que un hombre se aburra o mienta. Rompió el sello y echó un vistazo al contenido. Oh, vamos, después de todo, puede resultar algo interesante. ¿No es social, entonces? No, claramente profesional. ¿Y de un cliente noble? Uno de los más altos de Inglaterra. Mi querido amigo, te felicito. Le aseguro, Watson, sin afectación, que el estatus de mi cliente es para mí una cuestión de menos importancia que el interés de su caso. Es posible, sin embargo, que eso tampoco falte en esta nueva investigación. Últimamente has estado leyendo los periódicos con diligencia, ¿no es así? Eso parece, dije con tristeza, señalando un enorme bulto en la esquina. No he tenido nada más que hacer. Es una suerte, porque tal vez puedas enviarme a un destino. No leo nada excepto las noticias criminales y la columna de agonía. Esto último siempre es instructivo. Pero si has seguido tan de cerca los acontecimientos recientes, ¿debe haber leído sobre Lord St. Simon y su boda? Oh, sí, con el más profundo interés. Eso está bien. La carta que tengo en la mano es de Lord St. Simon. Se lo leeré y, a cambio, deberá entregarme estos documentos y dejarme saber todo lo que tenga que ver con el asunto. Esto es lo que dice, mi querido señor Sherlock Holmes. Lord Backwater me dice que puedo confiar implícitamente en su juicio y discreción. Por lo tanto, he decidido visitarlo y consultarlo en relación con el acontecimiento tan doloroso que ha ocurrido en relación con mi boda. El señor Lestrade, de Scotland Yard, ya está interviniendo en el asunto, pero me asegura que no ve ninguna objeción a su cooperación y que incluso piensa que podría ser de alguna ayuda. Le llamaré a las 4 de la tarde, y si tiene algún otro compromiso a esa hora, espero que lo posponga, ya que este asunto es de suma importancia. Atentamente, Roberto St. Simon. Está fechada en Grosvenor Mansions, escrita con pluma de ave, y el noble lord ha tenido la desgracia de mancharse de tinta la parte exterior de su dedo meñique derecho, comentó Holmes mientras doblaba la epístola. Dice las 4 en punto. Son las 3 ahora. Estará aquí en 1 hora. Entonces tendré el tiempo justo, con su ayuda, para aclarar el tema. Entregue esos papeles y ordene los extractos en su orden de tiempo, mientras yo echo un vistazo a quién es nuestro cliente. Cogió un volumen encuadernado en rojo de una hilera de libros de consulta que había junto a la repisa de la chimenea. Aquí está, dijo, sentándose y aplanándolo sobre sus rodillas. Lord Robert Walsingham de Vere St. Simon, segundo hijo del duque de Balmoral, tararear.
brazos, azur, 3 abrojos en jefe sobre un sable ces. Nacido en 1846. Tiene 41 años de edad, edad madura para contraer matrimonio. Fue subsecretario para las colonias en una administración tardía. El duque, su padre, fue en un tiempo secretario de Asuntos Exteriores. Heredan sangre Plantagenet por descendencia directa y Tudor por el lado de la Roeca. Bueno, no hay nada muy instructivo en todo esto. Creo que debo recurrir a usted, Watson, en busca de algo más sólido. Tengo muy pocas dificultades para encontrar lo que busco, dije, pues los hechos son bastante recientes y el asunto me pareció extraordinario. Sin embargo, tenía miedo de entregárselos a usted, porque sabía que tenía una investigación entre manos y que no le gustaba que se introdujeran otros asuntos. Oh, ¿te refieres al pequeño problema de la furgoneta de muebles de Grosvenor Square? Esto ya está bastante claro, aunque, en realidad, quedó claro desde el principio. Por favor, dame los resultados de tu selección de periódicos. Aquí está el primer aviso que puedo encontrar. Está en la columna personal del Morning Post y data, como veis, de hace algunas semanas. Se ha concertado un matrimonio, dice, que, si los rumores son correctos, se celebrará muy pronto, entre Lord Robert St. Simon, segundo hijo del duque de Balmoral, y la señorita Hattie Doran, la única hija de Aloysius Doran. Esquina, de San Francisco, Cal, E.U. Eso es todo. Conciso y directo, comentó Holmes, estirando sus largas y delgadas piernas hacia el fuego. Había un párrafo que ampliaba esto en uno de los periódicos de sociedad de la misma semana. Ah, aquí está. Pronto habrá un llamado a la protección en el mercado matrimonial, porque el actual principio de libre comercio parece perjudicar fuertemente nuestro Producto Interno. Una a una, la dirección de las casas nobles de Gran Bretaña va pasando a manos de nuestras bellas primas del otro lado del Atlántico. Durante la última semana se ha añadido una importante adición a la lista de premios que se han llevado estos encantadores invasores. Lord St. Simon, que durante más de 20 años se ha mostrado a prueba de las flechas de los pequeños dioses, ahora ha anunciado definitivamente su próxima boda con la señorita Hattie Doran, la fascinante hija de un millonario de California. La señorita Doran, cuya graciosa figura y llamativo rostro atrajeron mucha atención en las festividades de Westbury House, es hija única y actualmente se informa que su dote superará considerablemente las 6 cifras, con expectativas para el futuro. Como es un secreto a voces que el duque de Balmoral se ha visto obligado a vender sus cuadros en los últimos años, y como Lord St. Simon no tiene propiedades propias salvo la pequeña finca de Birchmoor, es obvio que la heredera californiana no es la única ganadora de una alianza que le permitirá realizar la transición fácil y común de una dama republicana a una par británica. ¿Algo más?, y preguntó Holmes, bostezando. Oh sí, infinidad. Luego hay otra nota en el Morning Post que dice que la boda sería absolutamente tranquila, que sería en St. George, Hanover Square, que solo estarían invitados media docena de amigos íntimos y que la fiesta volvería a la casa amueblada de Lancaster Gate que ha sido alquilada por el señor Aloysius Doran. 2 días después, es decir, el miércoles pasado, hay un escueto anuncio de que la boda había tenido lugar y que la luna de miel pasaría en Lord Backwater's Place, cerca de Petersfield. Esas son todas las noticias que aparecieron antes de la desaparición de la novia. ¿Antes de qué?, preguntó Holmes sobresaltado. La desaparición de la dama. Entonces, ¿cuándo desapareció? En el desayuno de bodas. En efecto. Esto es más interesante de lo que prometía ser, bastante dramático, de hecho. Sí, me pareció un poco fuera de lo común. A menudo desaparecen antes de la ceremonia, y ocasionalmente, durante la luna de miel, pero no puedo recordar nada tan inmediato como esto. Por favor, déjame tener los detalles. Les advierto que están muy incompletos. Quizás podamos hacer que lo sean menos. Tales como son, están expuestos en un solo artículo de un periódico matutino de ayer, que les leeré. Se titula, Acontecimiento singular en una boda de moda. La familia de Lord Robert St. Simon se ha visto sumida en la mayor consternación por los extraños y dolorosos episodios que han tenido lugar en relación con su boda. La ceremonia, como se anunció brevemente en los periódicos de ayer,
tuvo lugar la mañana anterior, pero solo ahora se han podido confirmar los extraños rumores que con tanta insistencia circulan por ahí. A pesar de los intentos de los amigos de silenciar el asunto, ahora se ha atraído tanta atención pública que no puede servir de nada pretender ignorar lo que es un tema común de conversación. La ceremonia, que se realizó en St. George, Hanover Square, fue muy tranquila. Nadie estuvo presente excepto el padre de la novia, el señor Aloysius Doran, la duquesa de Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustace y Lady Clara St. Simon, el hermano menor y la hermana del novio, y Lady Alicia Whittington. Todo el grupo se dirigió después a la casa del señor Aloysius Doran, en Lancaster Gate, donde se había preparado el desayuno. Parece que un pequeño problema fue causado por una mujer, cuyo nombre no ha sido determinado, que intentó entrar por la fuerza en la casa después de la fiesta nupcial, alegando que tenía algún derecho sobre Lord St. Simon. Solo después de una escena dolorosa y prolongada fue expulsada por el mayordomo y el lacayo. La novia, que afortunadamente había entrado en la casa antes de esta desagradable interrupción, se había sentado a desayunar con los demás, cuando se quejó de una repentina indisposición y se retiró a su habitación. Como su prolongada ausencia provocó algunos comentarios, su padre la siguió, pero su doncella supo por su doncella que ella había entrado solo un instante en su habitación. Cogió un abrigo y un sombrero y se apresuró a bajar al pasillo. Uno de los lacayos declaró que había visto salir de la casa a una dama vestida así, pero se había negado a creer que se tratara de su amante, creyendo que estaba con la compañía. Al comprobar que su hija había desaparecido, el señor Aloysius Doran, junto con el novio, se pusieron inmediatamente en comunicación con la policía, y se están realizando investigaciones muy enérgicas que probablemente conducirán a un rápido esclarecimiento de este asunto tan singular. Sin embargo, hasta altas horas de la noche de ayer no se había sabido nada sobre el paradero de la señora desaparecida. Hay rumores de juego sucio en el asunto, y se dice que la policía ha provocado la detención de la mujer que había provocado el disturbio original, en la creencia de que, por celos o por cualquier otro motivo, podría haber estado involucrada en el asunto. Extraña desaparición de la novia. ¿Y eso es todo? Solo un pequeño artículo en otro de los periódicos de la mañana, pero es sugerente. Y es, que la señorita Flora Millar, la señora que provocó el disturbio, ha sido arrestada. Parece que fue bailarina del Allegro y que conoce al novio desde hace algunos años. No hay más detalles y todo el caso está ahora en sus manos, hasta donde ha aparecido en la prensa pública. Y parece ser un caso sumamente interesante. No me lo habría perdido por nada del mundo. Pero suena el timbre, Watson, y como el reloj marca las 4, no tengo ninguna duda de que este resultará ser nuestro noble cliente. No sueñe con ir, Watson, porque prefiero tener un testigo, aunque solo sea para comprobar mi propia memoria. Lord Robert St. Simon, anunció nuestro paje, abriendo la puerta. Entró un caballero de rostro agradable y culto, de nariz alta y pálido, con algo tal vez de petulancia en la boca y con los ojos firmes y bien abiertos de un hombre cuya agradable suerte siempre había sido mandar y ser obedeció. Sus modales eran enérgicos y, sin embargo, su apariencia general daba una indebida impresión de edad, porque estaba ligeramente encorvado hacia adelante y un poco doblado en las rodillas al caminar. Su cabello también, cuando se quitó el sombrero de ala muy rizada, estaba canoso en los bordes y fino en la parte superior. En cuanto a su vestimenta, era cuidada hasta el borde de la petulancia, con cuello alto, levita negra, chaleco blanco, guantes amarillos, zapatos de charol y polainas de colores claros. Avanzó lentamente por la habitación, girando la cabeza de izquierda a derecha y balanceando en la mano derecha el cordón que sujetaba sus gafas doradas. «Buenos días, Lord St. Simon», dijo Holmes, levantándose e inclinando la cabeza. «Por favor, toma la silla de mimbre. Este es mi amigo y colega, el Dr. Watson. Acércate un poco al fuego y hablaremos de este asunto. Es un asunto muy doloroso para mí, como usted puede imaginar fácilmente, señor Holmes. Me han cortado hasta lo más profundo. Tengo entendido que ya se ha ocupado usted de varios casos delicados de este tipo, señor, aunque supongo que no pertenecen a la misma clase social. No, estoy descendiendo. Le pido perdón.
Mi último cliente de este tipo fue un rey. Ah, ¿de verdad? No tenía ni idea. ¿Y qué rey? El rey de Escandinavia. ¿Qué? ¿Había perdido a su esposa? Puede comprender, dijo Holmes suavemente, que extiendo a los asuntos de mis otros clientes el mismo secreto que le prometo a usted en los suyos. Por supuesto. Muy cierto. Muy cierto. Estoy seguro de que le pido perdón. En cuanto a mi caso, estoy dispuesto a proporcionarle cualquier información que pueda ayudarle a formarse una opinión. Gracias. Ya me enteré de todo lo que está en las impresiones públicas, nada más. Supongo que puedo considerar correcto este artículo, por ejemplo, en lo que respecta a la desaparición de la novia. Lord St. Simon lo miró. Sí, es correcto, hasta donde llega. Pero es necesario complementarlo mucho antes de que alguien pueda ofrecer una opinión. Creo que puedo llegar a los hechos más directamente interrogándolo. Por favor, hazlo. ¿Cuándo conoció a la señorita Hattie Doran? En San Francisco, hace un año. ¿Estabas viajando por Estados Unidos? Sí. ¿Te comprometiste entonces? No. ¿Pero estabais en una posición amistosa? Me divertía su compañía y ella podía ver que a mí también me divertía. ¿Su padre es muy rico? Se dice que es el hombre más rico de la vertiente del Pacífico. ¿Y cómo ganó su dinero? En minería. Hace unos años no tenía nada. Luego encontró oro, lo invirtió y subió a pasos agigantados. Ahora, ¿cuál es tu impresión sobre el carácter de la joven y tu esposa? El noble agitó sus gafas un poco más rápido y miró fijamente el fuego. Verá, señor Holmes, dijo, mi esposa tenía 20 años antes de que su padre se hiciera rico. Durante ese tiempo corrió libre en un campamento minero y deambuló por bosques o montañas, de modo que su educación provino de la naturaleza más que del maestro de escuela. Ella es lo que en Inglaterra llamamos una marimacho, con un carácter fuerte, salvaje y libre de cualquier tipo de tradición. Es impetuosa, volcánica, iba a decir. Es rápida a la hora de tomar decisiones y valiente a la hora de llevar a cabo sus resoluciones. Por otra parte, no le habría puesto el nombre que tengo el honor de llevar, tosió un poco majestuosamente si no hubiera pensado que era en el fondo una mujer noble. Creo que es capaz de un sacrificio heroico y que cualquier cosa deshonrosa le resultaría repugnante. ¿Tienes su fotografía? Traje esto conmigo. Abrió un relicario y nos mostró el rostro completo de una mujer muy encantadora. No era una fotografía sino una miniatura de marfil, y el artista había resaltado todo el efecto del lustroso cabello negro, los grandes ojos oscuros y la boca exquisita. Holmes lo miró larga y seriamente. Luego cerró el relicario y se lo devolvió a Lord St. Simon. Entonces, ¿la joven vino a Londres y usted renovó su relación? Sí. Su padre la trajo para esta última temporada en Londres. La conocí varias veces, me comprometí con ella y ahora me casé con ella. Tengo entendido que trajo una dote considerable. Una dote justa. No más de lo habitual en mi familia. Y esto, por supuesto, le corresponde a usted, ya que el matrimonio es un hecho consumado. Realmente no he hecho ninguna investigación sobre el tema. Es muy natural que no. ¿Vio a la señorita Doran el día antes de la boda? Sí. ¿Estaba de buen humor? Mejor que nunca. Siguió hablando de lo que deberíamos hacer en nuestras vidas futuras. En efecto. Eso es muy interesante. ¿Y la mañana de la boda? Ella fue lo más brillante posible, al menos hasta después de la ceremonia. ¿Y entonces observaste algún cambio en ella? Bueno. A decir verdad, entonces vi los primeros signos que alguna vez había visto de que su temperamento era un poco agudo. Sin embargo, el incidente fue demasiado trivial para relatarlo y no puede tener ninguna relación con el caso. Por favor, déjanos tenerlo, a pesar de todo eso. Oh, es infantil. Dejó caer su ramo mientras nos dirigíamos hacia la sacristía. Ella estaba pasando por el banco del frente en ese momento y cayó sobre el banco.
Hubo un momento de retraso, pero el caballero sentado en el banco se lo entregó de nuevo. Y no parecía que fuera peor para la caída. Sin embargo, cuando le hablé del asunto, me respondió bruscamente, y en el carruaje, de camino a casa, parecía absurdamente agitada por esta causa tan insignificante. En efecto. Dices que había un caballero en el banco. Entonces, ¿estaba presente parte del público en general? ¿O sí? Es imposible excluirlos cuando la iglesia está abierta. ¿Este caballero no era uno de los amigos de su esposa? No, lo llamo caballero por cortesía, pero era una persona de apariencia bastante común. Casi no noté su apariencia. Pero realmente creo que nos estamos desviando bastante del asunto. Lady St. Simon, entonces, regresó de la boda con un estado de ánimo menos alegre del que había asistido. ¿Qué hizo al volver a entrar a la casa de su padre? La vi conversando con su doncella. ¿Y quién es su doncella? Alicia es su nombre. Ella es estadounidense y vino de California con ella. ¿Un sirviente confidencial? Un poco demasiado. Me pareció que su ama le permitía tomarse grandes libertades. Aún así, por supuesto, en Estados Unidos ven estas cosas de otra manera. ¿Cuánto tiempo habló con esta Alicia? Oh, unos minutos. Tenía algo más en que pensar. ¿No escuchaste lo que dijeron? Lady St. Simon dijo algo sobre saltarse un reclamo. Estaba acostumbrada a utilizar ese tipo de jerga. No tengo idea de lo que quiso decir. La jerga estadounidense a veces es muy expresiva. ¿Y qué hizo su esposa cuando terminó de hablar con su doncella? Ella entró en la sala del desayuno. ¿En tu brazo? No solo. Era muy independiente en pequeños asuntos como ese. Luego, después de habernos sentado durante unos 10 minutos, se levantó apresuradamente, murmuró algunas palabras de disculpa y salió de la habitación. Ella nunca regresó. Pero esta doncella, Alicia, según tengo entendido, declara que fue a su habitación. Cubrió el vestido de su novia con un abrigo largo, se puso un sombrero y salió. Así es. Y después se la vio entrando en Hyde Park en compañía de Flora Millar, una mujer que ahora está bajo custodia y que ya había causado disturbios en la casa del señor Doran esa mañana. Ah, sí. Me gustaría conocer algunos detalles sobre esta joven y sus relaciones con ella. Lord St. Simon se encogió de hombros y arqueó las cejas. Hace algunos años que mantenemos una relación amistosa, diría que muy amistosa. Solía estar en el Allegro. No la he tratado con falta de generosidad y ella no tenía ningún motivo justo para quejarse contra mí. Pero usted sabe lo que son las mujeres, señor Holmes. Flora era una cosita encantadora, pero extremadamente impulsiva y muy apegada a mí. Me escribió cartas espantosas cuando supo que estaba a punto de casarme y, a decir verdad, la razón por la que hice celebrar el matrimonio tan silenciosamente fue que temía que hubiera un escándalo en la iglesia. Llegó a la puerta del señor Doran justo después de que regresáramos, y trató de abrirse paso, pronunciando expresiones muy abusivas hacia mi esposa e incluso amenazándola. Pero yo había previsto la posibilidad de algo así y tenía 2 policías. Allí unos tipos vestidos de privado, que pronto la echaron de nuevo. Se quedó callada cuando vio que no servía de nada armar un escándalo. ¿Su esposa escuchó todo esto? No, gracias a Dios, no lo hizo. ¿Y después la vieron caminando con esta misma mujer? Sí. Esto es lo que el señor Lestrade, de Scotland Yard, considera tan grave. Se cree que Flora engañó a mi esposa y le tendió una trampa terrible. Bueno, es una suposición posible. ¿Tú también lo crees? No dije una probable. ¿Pero usted no lo considera probable? No creo que Flora le hiciera daño a una mosca. Aún así, los celos son un extraño transformador de personajes. Por favor, ¿cuál es su propia teoría sobre lo que ocurrió? Bueno, en realidad vine a buscar una teoría, no a proponerla. Te he dado todos los hechos. Sin embargo, puesto que usted me pregunta, puedo decir que se me ha ocurrido que la excitación de este asunto, la conciencia de que ella había logrado un avance social tan inmenso,
tuvo el efecto de causar una pequeña perturbación nerviosa en mi esposa. En resumen, ¿que de repente se había trastornado? Bueno, realmente, cuando considero que ella me ha dado la espalda, no lo diré sobre mí. Pero sobre tantas cosas a las que muchos han aspirado sin éxito, difícilmente puedo explicarlo de otra manera. Bueno, ciertamente esa también es una hipótesis concebible, dijo Holmes sonriendo. Y ahora, Lord St. Simon, creo que tengo casi todos mis datos. ¿Puedo preguntarle si estaba usted sentado a la mesa del desayuno de modo que pudiera ver por la ventana? Pudimos ver el otro lado de la carretera y el parque. Así es. Entonces no creo que necesite retenerte más. Me comunicaré contigo. Si tiene la suerte de resolver este problema, dijo nuestro cliente, levantándose. Lo he resuelto. ¿Qué fue eso? Digo que lo he solucionado. ¿Dónde está entonces mi esposa? Ese es un detalle que le daré rápidamente. Lord St. Simon negó con la cabeza. Me temo que se necesitarán cabezas más sabias que la suya o la mía, comentó. Y con una reverencia majestuosa y anticuada se marchó. Es muy amable por parte de Lord St. Simon honrar mi cabeza poniéndola al mismo nivel que la suya, dijo Sherlock Holmes, riendo. Creo que tomaré un whisky con refresco y un cigarro después de todo este interrogatorio. Ya había llegado a mis conclusiones sobre el caso antes de que nuestro cliente entrara en la sala. Mi querido Holmes. Tengo notas de varios casos similares, aunque ninguno, como señalé antes, que fuera tan puntual. Todo mi examen sirvió para convertir mi conjetura en certeza. La evidencia circunstancial es a veces muy convincente, como cuando encuentras una trucha en la leche, para citar el ejemplo de Thoreau. Pero he oído todo lo que tú has oído. Sin embargo, sin el conocimiento de casos preexistentes que tanto me sirven. Hubo un caso paralelo en Aberdeen hace algunos años, y algo muy parecido en Múnich el año después de la guerra franco-prusiana. Es uno de estos casos, pero hola, aquí está Lestrade, buenas tardes, Lestrade. Encontrarás un vaso extra en el aparador y hay puros en la caja. El detective oficial vestía un chaquetón y una corbata, lo que le daba un aspecto decididamente náutico, y llevaba en la mano una bolsa de lona negra. Con un breve saludo, se sentó y encendió el cigarro que le habían ofrecido. ¿Qué pasa entonces?, preguntó Holmes con un brillo en los ojos. ¿Pareces insatisfecho? Y me siento insatisfecho. Es este infernal caso del matrimonio de San Simón. No puedo entender ni pies ni cabeza al negocio. En realidad, me sorprendes. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de un asunto tan contradictorio? Cada pista parece escaparse de mis dedos. He estado trabajando en ello todo el día. Y parece que te ha mojado mucho, dijo Holmes poniendo su mano sobre el brazo del chaquetón. Sí, he estado arrastrando el serpentine. En el nombre del cielo, ¿para qué? En busca del cuerpo de Lady St. Simon. Sherlock Holmes se reclinó en su silla y se rió de buena gana. ¿Has arrastrado el lavabo de la fuente de Trafalgar Square?, preguntó. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Porque tienes tantas posibilidades de encontrar a esta dama en uno como en el otro. Lestrade lanzó una mirada enojada a mi compañero. Supongo que lo sabes todo al respecto, gruñó. Bueno, acabo de escuchar los hechos, pero ya estoy decidido. Oh, de hecho, ¿cree entonces que el serpentine no tiene nada que ver en este asunto? Creo que es muy improbable. Entonces, quizá tenga usted la amabilidad de explicarme cómo es que encontramos esto allí. Mientras hablaba, abrió su bolso y cayó al suelo un vestido de novia de seda aguada, un par de zapatos de satén blanco y una corona y un velo de novia, todo descolorido y empapado en agua. Ahí está, dijo, poniendo un anillo de bodas nuevo encima de la pila. Hay una pequeña nuez que usted debe resolver, maestro Holmes. Oh, de hecho, dijo mi amigo, lanzando anillos azules al aire. ¿Los sacaste a rastras del serpentine? No, un guarda del parque los encontró flotando cerca del margen. Han sido identificadas como su ropa y me pareció que si la ropa estuviera ahí el cuerpo no estaría muy lejos.
Según el mismo brillante razonamiento, el cuerpo de cada hombre debe encontrarse cerca de su guardarropa. ¿Y qué esperabas llegar a través de esto? En algunas pruebas que implican a Flora Millar en la desaparición. Me temo que le resultará difícil. ¿De verdad lo eres ahora? Gritó Lestrade con cierta amargura. Me temo, Holmes, que usted no es muy práctico con sus deducciones e inferencias. Has cometido 2 errores garrafales en otros tantos minutos. Este vestido implica a la señorita Flora Millar. ¿Y cómo? En el vestido hay un bolsillo. En el bolsillo hay un tarjetero. En el tarjetero hay una nota. Y aquí está la nota misma. Lo golpeó sobre la mesa frente a él. Escucha esto, me verás cuando todo esté listo. Ven de inmediato. Mi teoría siempre ha sido que Lady St. Simon fue engañada por Flora Millar y que ella, junto con sus cómplices, sin duda, fue responsable de su desaparición. Aquí, firmada con sus iniciales, está la misma nota que sin duda se le puso silenciosamente en la mano en la puerta y que la atrajo hasta su alcance. Muy bien, Lestrade, dijo Holmes, riendo. Realmente estás muy bien. Déjame verlo. Cogió el papel con desgana, pero al instante su atención quedó fija y soltó un gritito de satisfacción. Esto es realmente importante, afirmó. Ja. ¿Te parece así? Extremadamente así. Te felicito calurosamente. Lestrade se levantó triunfante e inclinó la cabeza para mirar. Vaya, gritó, estás mirando al lado equivocado. Al contrario, este es el lado correcto. ¿El lado correcto? ¿Estás loco? Aquí está la nota escrita a lápiz. Y aquí está lo que parece ser el fragmento de la factura de un hotel, lo que me interesa profundamente. No hay nada en ello. Lo miré antes, dijo Lestrade. Oak cuarto, habitaciones 8p, desayuno 2p. 6 peniques, cóctel 1, peniques, almuerzo 2 peniques. 6d, copa de Jerez, 8d. No veo nada en eso. Es muy probable que no. Es lo más importante, de todos modos. En cuanto a la nota, también es importante, o al menos las iniciales lo son, así que te felicito nuevamente. Ya he perdido suficiente tiempo, dijo Lestrade, levantándose. Creo en el trabajo duro y no en sentarme junto al fuego a elaborar buenas teorías. Buenos días, señor Holmes, y veremos quién llega primero al fondo del asunto. Recogió las prendas, las metió en la bolsa y se dirigió hacia la puerta. Solo una pista para ti, Lestrade, dijo Holmes arrastrando las palabras antes de que su rival desapareciera. Les diré la verdadera solución del asunto. Lady St. Simon es un mito. No existe ni ha existido nunca una persona así. Lestrade miró con tristeza a mi compañero. Luego se volvió hacia mí, se dio 3 golpecitos en la frente, sacudió la cabeza solemnemente y se alejó rápidamente. Apenas había cerrado la puerta cuando Holmes se levantó para ponerse el abrigo. Hay algo en lo que este tipo dice sobre el trabajo al aire libre, comentó, así que creo, Watson, que debo dejarle con sus papeles por un tiempo. Eran más de las 5 cuando Sherlock Holmes me dejó, pero no tuve tiempo de sentirme solo, porque al cabo de 1 hora llegó un pastelero con una caja plana muy grande. Lo desempacó con la ayuda de un joven que había traído con él, y pronto, para mi gran asombro, una pequeña cena fría bastante epicúrea comenzó a ser servida sobre la caoba de nuestra humilde casa de hospedaje. Había un par de becadas frías, un faisán, una tarta de pete de foie gras con un grupo de botellas viejas y llenas de telarañas. Habiendo dispuesto todos estos lujos, mis 2 visitantes desaparecieron, como los genios de las 1001 noches, sin más explicación que la de que las cosas habían sido pagadas y enviadas a esta dirección. Poco antes de las 9, Sherlock Holmes entró rápidamente en la habitación. Sus rasgos estaba serio, pero había una luz en sus ojos que me hizo pensar que sus conclusiones no lo habían decepcionado. Entonces ya han preparado la cena, dijo frotándose las manos. Parece que esperas compañía. Han acostado por 5. Sí,
Me imagino que puede que venga alguna compañía, dijo. Me sorprende que Lord St. Simon aún no ha llegado, ja. Me parece oír ahora sus pasos en la escalera. En efecto, fue nuestro visitante de la tarde quien entró apresuradamente, agitando las gafas con más fuerza que nunca y con una expresión muy perturbada en sus aristocráticos rasgos. «¿Entonces mi mensajero se comunicó contigo?», preguntó Holmes. «Sí, y confieso que el contenido me sobresaltó muchísimo. ¿Tienes buena autoridad para lo que dices?». «Lo mejor posible». Lord St. Simon se dejó caer en una silla y se pasó la mano por la frente. «¿Qué dirá el duque?», murmuró, «cuando se entere de que un miembro de la familia ha sido sometido a tal humillación?» «Es el accidente más puro. No puedo permitir que haya ninguna humillación». «Ah, miras estas cosas desde otro punto de vista». «No veo que nadie tenga la culpa. No puedo entender cómo la dama podría haber actuado de otra manera, aunque sin duda es de lamentar su manera tan abrupta de hacerlo. Al no tener madre, no tenía a nadie que la aconsejara en tal crisis». «Fue un desaire, señor, un desaire público», dijo Lord St. Simon, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Debes tener en cuenta a esta pobre niña, situada en una posición sin precedentes». «No haré ninguna concesión. Realmente estoy muy enojado y me han utilizado vergonzosamente». «Creo que escuché un timbre», dijo Holmes. «Sí, hay escalones en el rellano. Si no puedo convencerle de que adopte una actitud indulgente con respecto al asunto, Lord St. Simon, he traído aquí a un abogado que puede tener más éxito». Abrió la puerta y dio paso a una dama y un caballero. «Lord St. Simon», dijo, «permítame presentarle al señor y a las señoritas Francis y Moulton. Creo que ya conoces a la dama». Al ver a aquellos recién llegados, nuestro cliente saltó de su asiento y se quedó muy erguido, con los ojos bajos y la mano metida en el pecho de su levita, imagen de dignidad ofendida. La dama dio un rápido paso hacia adelante y le tendió la mano, pero él todavía se negaba a levantar la vista. Tal vez fue mejor para su resolución, ya que su rostro suplicante era uno de al que fue difícil resistirse. «Estás enojado, Robert», dijo ella. «Bueno, supongo que tienes todos los motivos para estarlo». «Por favor, no me disculpes», dijo amargamente Lord St. Simon. «Oh, sí, sé que te he tratado muy mal y que debí haber hablado contigo antes de irme. Pero estaba un poco desconcertado. Y desde el momento en que vi a Frank aquí de nuevo no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Solo me pregunto si no me caí y me desmayé allí mismo, delante del altar. Quizás, señoritas Moulton, ¿le gustaría que mi amigo y yo saliéramos de la habitación mientras usted explica este asunto?» «Si se me permite dar una opinión», comentó el extraño caballero, «ya hemos mantenido demasiado secreto sobre este asunto. Por mi parte, me gustaría que toda Europa y América escucharan sus derechos». Era un hombre pequeño, nervudo, bronceado por el sol, bien afeitado, de rostro afilado y actitud alerta. «Manera. Entonces contaré nuestra historia de inmediato», dijo la señora. «Frank y yo nos conocimos en el 84, en el campamento de Céquires, cerca de las montañas rocosas, donde papá estaba trabajando en un reclamo. Frank y yo estábamos comprometidos el uno con el otro, pero un día mi padre encontró un bolsillo rico e hizo un montón, mientras que el pobre Frank tenía un derecho que se agotó y quedó en nada. Cuanto más rico se hacía papá, más pobre era Frank, así que al final papá no se enteró de que nuestro compromiso duraría más y me llevó a Frisco. Sin embargo, Frank no levantó la mano, entonces me siguió hasta allí y me vio sin que papá supiera nada. Saberlo solo le habría enfadado, así que lo arreglamos todo nosotros mismos. Frank dijo que él también iría a hacer su montón y que nunca volvería a reclamarme hasta que tuviera tanto como papá. Entonces prometí esperarlo hasta el fin de los tiempos y me comprometí a no casarme con nadie más mientras él vivió. Entonces, ¿por qué no deberíamos casarnos ahora mismo?, dijo, y entonces estaré seguro de ti. ¿Y no diré ser tu marido hasta que regrese? Bueno, lo hablamos y él lo había arreglado todo tan bien, con un clérigo listo esperándonos, que lo hicimos allí mismo, y luego Frank se fue a buscar fortuna y yo volví con papá. Lo siguiente que supe de Frank fue que estaba en Montana, y luego fue a realizar prospecciones en Arizona,
y luego oí hablar de él en Nuevo México. Después de eso apareció un largo artículo en el periódico acerca de cómo los indios apaches habían atacado un campamento minero, y entre los muertos estaba el nombre de mi Frank. Me desmayé y estuve muy enferma durante meses. Papá pensó que tenía un deterioro y me llevó a la mitad de los médicos de Frisco. Durante más de un año no llegó ninguna noticia, de modo que nunca dudé de que Frank estaba realmente muerto. Entonces Lord St. Simon vino a Frisco, y nosotros vinimos a Londres, y se concertó un matrimonio. Y papá estaba muy contento, pero yo sentí todo el tiempo que ningún hombre en esta tierra ocuparía jamás el lugar que había ocupado en mi corazón, entregado a mi pobre Frank. Aún así, si me hubiera casado con Lord St. Simon, por supuesto que habría cumplido con mi deber para con él. No podemos controlar nuestro amor, pero sí nuestras acciones. Fui al altar con él con la intención de convertirlo en una esposa tan buena como estaba en mí. Pero puedes imaginar lo que sentí cuando, justo cuando llegaba a las barandillas del altar, miré hacia atrás y vi a Frank de pie y mirándome desde el otro lado. Primer banco. Al principio pensé que era su fantasma, pero cuando volví a mirar allí estaba todavía, con una especie de pregunta en sus ojos, como si me preguntara si me alegraba o lamentaba verlo. Me pregunto si no me caí. Sé que todo estaba cambiando, y las palabras del clérigo eran como el zumbido de una abeja en mi oído. No sabía qué hacer. ¿Debería detener el servicio y montar una escena en la iglesia? Lo miré de nuevo y él pareció saber lo que estaba pensando, porque se llevó un dedo a los labios para decirme que me quedara quieto. Entonces lo vi garabatear en una hoja de papel y supe que me estaba escribiendo una nota. Cuando pasé por su banco al salir, le dejé mi ramo y él deslizó la nota en mi mano cuando me devolvió las flores. Era solo una línea pidiéndome que me uniera a él cuando me hizo la señal para que lo hiciera. Por supuesto, nunca dudé ni por un momento de que mi primer deber era ahora para con él, y decidí hacer todo lo que él me ordenara. Cuando regresé se lo conté a mi criada, que lo había conocido en California y siempre había sido su amiga. Le ordené que no dijera nada, sino que preparara algunas cosas y preparara mi abrigo. Sé que debería haber hablado con Lord St. Simon, pero fue terriblemente difícil ante su madre y toda esa gran gente. Simplemente decidí salir corriendo y explicarle después. No llevaba ni 10 minutos sentado a la mesa cuando vi a Frank por la ventana al otro lado de la calle. Me hizo una seña y luego comenzó a caminar hacia el parque. Salí, me puse mis cosas y lo seguí. Una mujer vino a hablarme de algo así como de Lord St. Simon, por lo poco que escuché. Me pareció que él también tenía un pequeño secreto antes de casarse, pero logré alejarme de ella y pronto alcancé a Frank. Nos subimos juntos a un taxi y nos dirigimos a un alojamiento que había alquilado en Gordon Square. Y esa fue mi verdadera boda después de todos esos años de espera. Frank había estado prisionero entre los apaches, había escapado, llegó a Frisco. Descubrió que yo lo había dado por muerto y había ido a Inglaterra. Me siguió hasta allí y finalmente me encontró la misma mañana de mi segundo viaje. ¿Boda? Lo vi en un periódico, explicó el estadounidense. Dio el nombre y la iglesia, pero no donde vivía la señora. Luego hablamos sobre lo que deberíamos hacer, y Frank estaba totalmente a favor de la apertura, pero yo estaba tan avergonzado de todo eso que sentí como si quisiera desaparecer y no volver a ver a ninguno de ellos, simplemente enviarles un mensaje. Hablé con papá, tal vez, para demostrarle que estaba viva. Me resultaba espantoso pensar en todos esos señores y damas sentados alrededor de la mesa del desayuno, esperando a que volviera. Así que Frank tomó mi ropa de boda y mis cosas, hizo un paquete con ellos para que no pudieran localizarme y los dejó en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Es probable que hubiéramos ido a París mañana, solo que este buen caballero, el señor Holmes, vino a visitarnos esta tarde, aunque no puedo imaginar cómo nos encontró, y nos lo mostró muy clara y claramente. Amablemente que yo estaba equivocado y que Frank tenía razón, y que deberíamos estar equivocados si fuéramos tan secretos. Luego se ofreció a darnos la oportunidad de hablar a solas con Lord St. Simon, por lo que acudimos inmediatamente a sus habitaciones. Ahora, Robert, lo has oído todo y lamento mucho haberte causado dolor, y espero que no pienses muy mal de mí. Lord St. Simon no había relajado en modo alguno su actitud rígida.
sino que había escuchado con el ceño fruncido y los labios apretados aquella larga narración. Disculpe, dijo, pero no es mi costumbre discutir mis asuntos personales más íntimos de esta manera pública. Entonces no me perdonarás, no me darás la mano antes de que me vaya. Oh, por supuesto, si eso te proporcionara algún placer. Extendió la mano y agarró fríamente la que ella le tendía. Esperaba, sugirió Holmes, que se hubiera unido a nosotros en una cena amistosa. Creo que pide demasiado, respondió su señoría. Puede que me vea obligado a aceptar estos acontecimientos recientes, pero difícilmente se puede esperar que me regocije con ellos. Creo que con su permiso les deseo a todos unas muy buenas noches. Nos incluyó a todos en una amplia reverencia y salió de la habitación. Entonces confío en que al menos me honrarás con tu compañía, dijo Sherlock Holmes. Siempre es un placer conocer a un estadounidense, señor Moulton, porque soy uno de los que creen que la locura de un monarca y la metedura de pata de un ministro en años lejanos no impedirán que nuestros hijos sean algún día ciudadanos de Estados Unidos. El mismo país mundial bajo una bandera que será un cuartel de la Union Jack con las barras y estrellas. El caso ha sido interesante, comentó Holmes cuando nuestros visitantes nos dejaron, porque sirve para mostrar muy claramente cuán simple puede ser la explicación de un asunto que a primera vista parece casi inexplicable. Nada podría ser más natural que la secuencia de acontecimientos narrados por esta dama, y nada más extraño que el resultado visto, por ejemplo, por el señor Lestrade de Scotland Yard. Entonces, ¿no fuiste tú quien tuvo la culpa? Desde el principio, dos hechos me resultaron muy evidentes: uno, que la señora había estado muy dispuesta a someterse a la ceremonia nupcial, y el otro, que se había arrepentido a los pocos minutos de regresar a casa. Obviamente algo había ocurrido durante la mañana que la hizo cambiar de opinión. ¿Qué podría ser ese algo? No podría haber hablado con nadie cuando estuvo fuera, porque había estado en compañía del novio. ¿Había visto a alguien entonces? Si lo hubiera hecho, debía ser alguien de Estados Unidos porque había pasado tan poco tiempo en este país que difícilmente habría permitido que alguien adquiriera una influencia tan profunda sobre ella como para que la sola visión de él la indujera a cambiar sus planes de tal manera. Completamente. Verá, ya hemos llegado, por un proceso de exclusión, a la idea de que ella podría haber visto a un americano. Entonces, ¿quién podría ser este americano y por qué debería tener tanta influencia sobre ella? Podría ser un amante, podría ser un marido. Sabía que su juventud había transcurrido en escenas difíciles y en condiciones extrañas. Hasta aquí había llegado antes de escuchar la narración de Lord St. Simons. Cuando nos habló de un hombre sentado en un banco, del cambio en los modales de la novia, de un recurso tan transparente para obtener una nota como dejar caer un ramo, de su recurso a su doncella de confianza y de su muy significativa alusión a saltar un reclamo, que en el lenguaje minero significa tomar posesión de aquello sobre lo que otra persona tiene un derecho previo, toda la situación quedó absolutamente clara. Ella se había ido con un hombre, y el hombre era un amante o un marido anterior, siendo las posibilidades a favor de este último. ¿Y cómo diablos los encontraste? Podría haber sido difícil, pero el amigo Lestrade tenía información en sus manos sobre el valor de que él mismo no conocía. Las iniciales eran, por supuesto, de suma importancia, pero más valioso aún era saber que en una semana había pagado su cuenta en uno de los hoteles más selectos de Londres. ¿Cómo dedujiste la selección? Por los precios selectos. 8 chelines por una cama y 8 peniques por una copa de Jerez indicaban uno de los hoteles más caros. No hay muchos en Londres que cobren esa tarifa. En el segundo, que visité en Northumberland Avenue, supe mediante una inspección del libro que Francis H. Moulton, un caballero americano, se había marchado apenas el día anterior, y al revisar las anotaciones en su contra, me encontré con el mismo artículos que había visto en la factura duplicada. Sus cartas debían enviarse al 226 de Gordon Square, así que viajé hasta allí, y teniendo la suerte de encontrar en casa a la pareja de enamorados, me atreví a darles algunos consejos paternales y a señalarles que sería mejor en todos los sentidos que dejaran un poco más clara su situación a ambos. Al público en general y a Lord St. Simon en particular. Los invité a reunirse con él aquí, y como ve, le hice acudir a la cita. Pero sin muy buen resultado, comenté.
Su conducta ciertamente no fue muy cortés. Ah, Watson, dijo Holmes, sonriendo, tal vez usted tampoco sería muy amable si, después de todos los problemas del cortejo y la boda, se viera privado en un instante de esposa y de fortuna. Creo que podemos juzgar a Lord St. Simon con mucha misericordia y agradecer a nuestras estrellas que, probablemente nunca nos encontraremos en la misma posición. Acerca tu silla y pásame mi violín, porque el único problema que aún nos queda por resolver es cómo pasar estas sombrías tardes de otoño. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. El soltero noble. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.